Se podrá acusar a Joseph Stalin de muchas cosas, pero no de estar poco informado. En el verano de 1933, una década después de que fuera nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el camarada supremo recibió un estremecedor informe en su despacho. Una ojeada rápida le confirmó que hablaba de unos 5.000 enemigos del comunismo que habían sido trasladados por la fuerza hasta la isla de Nasino, en la región de Siberia, hambrientos, depauperados, sin techo, sin útiles. Los deportados se encontraron en una situación sin salida. Muy pronto se produjeron casos de canibalismo. Quizá por no soliviantar a Stalin, porque escandalizarle a golpe de barbaridades era una tarea imposible. Entre los datos que evitó dejar sobre blanco se hallan algunas minucias, notándose un poco la ironía, como la batalla campal que se inició por los alimentos. Una suerte de juegos del calamar, en los que el premio era poder merendarse el cadáver inerte del enemigo, o algunas partes, al menos. No es cierto que comiera carne humana, solo hígados y corazones, explicó un superviviente que prefirió permanecer en el anonimato en una entrevista hace unos años. Aunque el viaje hacia Nasino comenzó antes, en 1917. A pesar de la imagen que perdura, la realidad es que el respaldo popular a los bolcheviques no era todo lo férreo que debería. La solución que planteó Lenin primero, y Stalin después, fue la persecución indiscriminada del enemigo de clase. Cualquiera que estuviera a la derecha del gobierno y que, en sus palabras, trabajara de forma abierta o secreta para destruir la revolución. El problema fue que ese abanico incluía a demasiada gente, desde campesinos burgueses o kulaks, apelativo que podía ser aplicado a discreción por la chaica, hasta una persona que viajara sin billete en el tranvía. Las consecuencias no tardaron en dejarse notar. Las cárceles se llenaron de reos, muchos considerados enemigos del Estado, y los diarios señalaron que la Guardia Roja arrestaba a cientos de personas todos los días y después no sabían qué hacer con ellas. La falta de espacio físico obligó a reconvertir sótanos y viejos edificios en prisiones, aunque eso no palió la falta de medicinas, comida e higiene. Por si fuera poco, la política del terror rojo, las detenciones masivas orquestadas entre septiembre y octubre de 1918, acabaron de saturar el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué hacer para acabar con estos problemas de un solo golpe? La solución consistió en crear, allá por la década de los 20, diferentes campos de concentración apartados de la civilización, para evitar miradas indiscretas. El primero, fundado en 1923 por la sucesora de la Chaica, la Dirección Política Estatal Unificada, se ubicó en el archipiélago de Slovki, en el mar Báltico. Un triste preludio de otros tantos centros de muerte que, en 1930, ya con Stalin en el poder, pasaron a integrar la dirección principal de campos de trabajo correccional y asentamientos laborales. Una institución que, por motivos de practicidad, fue renombrada con el acrónimo Gulag, Dirección General de Campos de Trabajo. Durante los años 30, en el marco de la campaña de desculaquización, como la denominan los autores de El Libro Negro del Comunismo, Stalin decidió deportar a miles de colonos a la isla de Nasino. Así lo especifica el informe enviado al Camarada Supremo en 1933, los días 29 y 30 de abril de 1933, 2 convoys de elementos desclasados nos fueron enviados por tren desde Moscú y Leningrado. Llegados a Tomsk, estos elementos fueron introducidos en gabarras y desembarcados, unos el 18 de mayo y otros el 26 de mayo, en la isla de Nasino, situada en la confluencia del Ob y de la Nesine. El primer convoy de barcazas de madera dejó en el enclave a 5.070 personas y, el segundo, a 1.044. Las condiciones de transporte eran terribles, alimentación insuficiente y execrable, falta de aire y de sitio, vejaciones padecidas por los más débiles. Resultado, una mortalidad cotidiana de 35-40 personas, añade el informe. Un juego de niños si se tiene en cuenta lo que se encontraron en la isla, y es que Nasino era una verdadera pesadilla virgen de comida y de población en la que plantar algún alimento era una tarea imposible. No había nada. Ni útiles, ni semillas, revela el documento. Lo peor es que la idea original consistía en que los presos formaran una colonia autosuficiente que no generara gastos al Estado. Tan solo una jornada después de llegar a aquel paraje perdido comenzaron los problemas.
Los colonos, si es que se les puede llamar así, sufrieron las inclemencias de la meteorología y de la falta de alimentos. Hambrientos, depauperados, sin techo, sin útiles, los deportados se encontraron en una situación sin salida. Solo pudieron encender algunos fuegos para intentar escapar del frío. Tras la primera noche fallecieron 295 personas. Al quinto, la situación era tan desesperada que el gobierno estalinista se apiadó de ellos y envió vituallas, unos escasos sacos de harina que arrojaron desde las gabarras. Pero no había horno en el que cocerla, así que muchos se ahogaron al comérsela y otros tantos contrajeron diferentes enfermedades al mezclarla con agua del río. Aunque lo peor estaba todavía por llegar. La escasez de alimentos fue todavía más acuciante cuando las autoridades estalinistas desembarcaron en la isla a otros 6 millares de refugiados. Aquello despertó los instintos más bajos de los colonos y empezó una suerte de Battle Royale en la que primaban los asesinatos y los casos de canibalismo. Investigaciones como las llevadas a cabo por Filimonov y Coulson demuestran que los deportados se organizaron en pequeñas bandas para defenderse de sus compañeros y atacar al enemigo. El único objetivo era sobrevivir un día más en aquella isla. La locura que se vivió en Asino se cobró unas 4.000 vidas. Aunque los datos varían según las fuentes de información. La situación era tan precaria que Stalin evacuó la isla en varias oleadas hacia las denominadas aldeas de colonización. En la práctica, ciudades más pequeñas y mejor ubicadas. El informe de 1933 también se refirió a ellas. Las aldeas en cuestión eran de naturaleza virgen. No obstante, en algunas se consiguió instalar un horno primitivo, lo que permitió fabricar una especie de pan. La idea de Stalin fue un desastre como experimento colonizador, nada extraño en un dictador obsesionado con deportar a todo aquel que estuviera en su contra.